de expresión y por convocar a la sociedad mexicana a participar en la construcción de la democracia, labor a la que dedicó los últimos 28 años de su vida y por la que sus emisiones radiofónicas fueron sacadas del aire. Siendo este año 2013 cuando habrá de cumplirse el primer centenario del estremecedor asesinato del senador y médico chiapaneco Belisario Domínguez Palencia, y cuando habrá de recordarse al régimen golpista de Victoriano Huerta que lo mandó a ejecutar, los abajo firmantes estamos convencidos de que un comunicador como Paco Huerta, quien hizo de su profesión un apostolado por la palabra libre del ciudadano, compartía con el ínclito legislador los más altos valores democráticos y humanos. Y si bien el sacrificio del médico chiapaneco nos llena de humildad por su valor y firmeza, pues a sabiendas de que se jugaba la vida, pretendía convocar desde la tribuna del Senado de la República al Poder Legislativo para destituir al general Victoriano Huerta, al que señalaba como perpetrador del golpe de Estado y verdugo del presidente Francisco I. Madero, del vicepresidente José María Pino Suárez y del diputado yucateco Serapio Rendón, también es necesario dilucidar que esa libertad de expresión por la que luchó y murió tan ilustre legislador es aún un derecho inalcanzable para la mayoría de los mexicanos, y es justo ahí donde radica la grandeza del trabajo comunicativo de Francisco Paco Huerta, quien desde 1976, abrió los micrófonos de sus programas Voz Pública e Inocente o Culpable para que el mexicano raso pudiera ejercer sin distingo ni censura su libertad de expresión en un medio de comunicación, innovando con ello la práctica periodística radiofónica y haciendo realidad para la sociedad el artículo 6º constitucional. Francisco Paco Huerta promovió también el diálogo entre gobernantes y gobernados, confiriéndole al mexicano raso rango de interlocutor del poder político y apostándole a la civilidad y a la participación de la sociedad en aras, apostándole a la civilidad y a la participación de la sociedad en la tarea de gobierno. 3. Abrió espacios de expresión a activistas y académicos en aras de una sociedad mejor informada. Fue pionero en la realización de debates entre las distintas fuerzas políticas, nutriendo la cultura democrática de los mexicanos y propiciando la discusión y evaluación ciudadana de las medidas de gobierno. A pesar de las mordazas y el hostigamiento, Paco Huerta mantuvo durante 28 años de labor comunicativa su convicción de que los gobiernos deben sujetarse al escrutinio de la libre crítica ciudadana. El programa Opinión Pública inició en 1976 y pudo desarrollarse con total libertad, aunque fue cerrado en 1982 al final del sexenio de José López Portillo. Con el nombre de Voz Pública, resurgió en 1983 en Televisa Radio, pero fue cancelado en 1990 durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari, quien sin embargo lo restauró en Radio Educación. Ahí se difundiría de marzo de 1992 a enero de 1999. En 1999 inició en Radio Fórmula y salió del aire en 2004 por intolerancia de la Presidencia de la República a cargo de Vicente Fox. Esta última mordaza incidiría en la muerte de este periodista mexicano que con audacia y tesón luchó por democratizar el uso de los medios de difusión masiva, tarea en la que lo acompañaron ciudadanos, activistas, periodistas y políticos de avanzada. Por último, es necesario mencionar a dos mártires del periodismo civil, dos ciudadanos que, al igual que el senador chiapaneco Belisario Domínguez, murieron por ejercer su palabra. María Gutiérrez, indígena otomí de Portezuelos Hidalgo en 1979, por acusar al cacique Filomeno García, y Francisco Valencia, de Aguililla, Michoacán, en 1989, por señalar la siembra de marihuana. Ambos expusieron al aire los delitos y ambos pidieron la intervención de las autoridades. Ambos fueron ejecutados luego de denunciar. Quiero agradecer aquí la presencia de don Luis Javier Solana Morales, comunicador por excelencia de este país,
Vamos a obsequiarles el libro Mordaza a la opinión pública, que narra cómo fue el primer cierre de este programa radiofónico. Y don Luis Javier Solana fue funcionario de comunicación social de la Presidencia de la República. Mientras él estuvo presente dirigiendo la comunicación social, el programa Voz Pública pudo florecer con toda libertad. Y bueno, ya después llegarían las censuras, casi después de que él se fue. También quiero agradecer la presencia del licenciado Jesús González Schmal y decirles brevemente que esta postulación surge a raíz de la republicación del libro Mordaza a la opinión pública, y después de que en la presentación la idea la planteara aquí el licenciado González Schmal. Le cedo la palabra al licenciado González Schmal. Gracias, Magdalena. Yo quiero referirme a la entrega ya formal de la solicitud de la medalla Belisario Domínguez para el periodista radiofónico Francisco Paco Huerta, entregada en el Senado de la República el día 13 de septiembre. Este escrito que contiene la petición sustenta justamente la razón por la que la pedimos, en orden a preservar los valores de los que nos dejó testimonio, incluso con el sacrificio de su vida, Belisario Domínguez, que de alguna manera son semejantes a la entrega que a la libertad de expresión, al derecho a la información, también dejó en vida el ilustre periodista Paco Huerta. Yo creo que este año, que es el centenario de la muerte del ilustre senador chiapaneco, sería para el Senado de la República un honor el otorgársela a un mexicano de la valentía y de la trascendencia de Francisco Paco Huerta. Pero también quisiera hacer mención de que si alguno o algunos de los que en este país tenemos hoy interés en que no sea vulnerada esa libertad de expresión, ese derecho a la información, pues somos los que en una o en otra forma aportamos algo a los medios de comunicación. Los periodistas en todas sus especialidades tendremos que unificarnos en torno a esta petición, porque de alguna manera nos vacuna con respecto a la represión, a la persecución de la que fue objeto Paco Huerta por ejercer este derecho. Y que hoy no estamos exentos de que ello ocurra. Sabemos que hay casos ya en provincias muy connotados, a nivel federal también, donde los periodistas son perseguidos por el poder y que no han cesado esta persecución hasta que logran ultimar o retraer al periodista del cumplimiento de su función. Bien sabemos, por ejemplo, que hoy en la franja fronteriza, los periódicos, los medios de información se han abstenido de informar acerca de lo que está ocurriendo con el crimen organizado, con el narcotráfico y con la corrupción de los políticos de siempre, que han hecho fortunas al amparo del poder público y que han tenido que abstenerse de publicar estas noticias porque son objeto de persecución y no pocas veces también de asesinatos. De modo que yo llamo pues a la conciencia de los que estamos interesados, a los mexicanos que creemos que la información es vital para la democracia, como lo creyó Paco Huerta y como lo creyó el senador Belisario Domínguez, a que nos sumemos a esta cruzada de pedir el premio a quien realmente lo merece, a un comunicador por excelencia que dejó este legado a las nuevas generaciones del país y que nos está dando pues el camino y nos está invitando a que prosigamos con su ejemplo en la defensa de este sagrado derecho de todos los mexicanos. Muchas gracias. Le cedo la palabra a don Luis Javier Solana y nuestro agradecimiento, decir simplemente que una tarea como la de Paco Huerta no puede realizarse, es decir, esta apertura de escuchar al ciudadano común si la autoridad política no tiene un entendimiento de que es necesario abrir los micrófonos a la sociedad. Paco Huerta, don Belisario Domínguez son dos personajes que
ejercieron cada uno en su circunstancia y en su momento de una manera brillante la libertad de expresión. Es derecho a la información que se instala de una manera ya legal después de que las Naciones Unidas, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, hicieron una expresión y lo avalaron como uno de los derechos fundamentales de la humanidad. Este derecho que se legaliza mundialmente a través de ese pronunciamiento de las Naciones Unidas lo cristaliza en México don Jesús Reyes Heroles, y concretamente cuando llega al gobierno el presidente José López Portillo, pero como iniciativa de don Jesús Reyes Heroles, que es el personaje que yo considero que fue el gran promotor de esto, lo instala en la Constitución en el artículo 6. Queda entonces ya como un hecho legal, independientemente de que es un derecho humano, como es lógico, ¿no? Y frente al desarrollo que han adquirido los medios de comunicación en los últimos tiempos, es impresionante cómo nos ha tocado vivir en el siglo XX, pero pues cuando arrancó el siglo XX no había ni siquiera radio, no había cine, no digamos televisión y no digamos ya el desarrollo de las comunicaciones que hay en la actualidad con el Facebook, este tipo de mecanismos, que es impresionante como avanzado todo esto. Y Paco Huerta, sin lugar a dudas, fue un personaje que incidió en todo este desarrollo de una manera histórica y de una manera convencida, ¿no? ¿Y cuál fue el gran factor? El gran factor fue que Paco le dio fundamentalmente voz al otro. ¿Quién es? El ciudadano. El ciudadano todos los días. Ese ciudadano que es el que hizo la comunicación, que dijo lo que sentía. Y Paco esto lo defendió durante muchos años, durante 28 años. Entonces, es evidente que este tipo de premios que la Senaduría de México otorga a los mexicanos destacados a la historia, pues merecería que en el caso concreto de ahora, ¿verdad?, lo otorgara a un personaje como Paco Huerta que consolidó, ¿no?, ese derecho a la información que se da fundamentalmente en el ciudadano de todos los días, el ciudadano de a pie. Entonces, nuestra propuesta no solamente es una propuesta de los que consideramos que Paco lo merecía, sino de muchas instituciones muy sólidas, muy serias. Debe de haber fácilmente unas 20 o 25 universidades, entre ellas la Iberoamericana, la Universidad de Colima, la Universidad de Zacatecas, la Universidad de Tabasco, en fin, muchas universidades que también están proponiendo junto con instituciones sólidas, y son universidades, son instituciones serias que se dedican a promover también de alguna manera este tipo de acciones de los mexicanos destacados. Creemos que el caso de Paco Huerta es un caso que debemos de llevar al Senado, y que el Senado se vista de lujo dándole el premio a las gentes, el premio Belisario Domínguez, ese hombre que sufrió en carne propia y que fue además asesinado por ejercer ese derecho a la información, y que en el caso de Paco Huerta sería un ejemplo. No es el caso de cuanto al asesinato, pero sí que Paco ejerció fundamentalmente dándole el micrófono, dándole la voz al ciudadano que es el que tiene ese verdadero derecho. Nosotros estamos proponiendo que sea a Paco Huerta quien se le entregue este premio, y estamos convencidos de que es sin lugar a dudas uno de los mejores, una de las mejores posibilidades que existen en este momento. Ojalá y así sea. Muchas gracias. Bueno, nada más quisiera yo mencionar algunas de las universidades que se han adherido a esta postulación. Los documentos que hemos presentado ante el Senado, que ha sido pues, el escrito de postulación de acuerdo a la convocatoria y que está firmado por don Luis Javier Solana, por el licenciado y político Jesús González Esmal, por Guillermo Favela de la Universidad Obrera de México y por esta servidora Marta Elena Ramírez. Se presentó también una reseña de la tarea comunicativa de Francisco Huerta y un paralelismo entre el senador chiapaneco y Paco Huerta, pues ambos lucharon por la libertad de expresión.
También presentamos el libro Mordaza a la opinión pública, republicado por la Universidad Obrera de México Vicente Lombardo Toledano a 30 años de su primera edición en 1982. Y quiero decir que este libro, don Paco Huerta, cuando lo saca, cuando lo edita, cuando lo escribe, lo dedica a dos personajes. Primero al ciudadano, pero también se lo dedica a don Luis Javier Solana, en el entendido de que cuando él estuvo en la presidencia de la República como director de comunicación social, el periodismo civil pudo florecer sin ninguna censura. Las organizaciones postulantes que se adhieren son la Universidad Obrera que postulan son la Universidad Obrera de México y la Organización Cívica General Francisco Urquizo. Se adhieren a esta postulación las universidades, la cadena Radio Bilingüe también, pero la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad de Colima, la Universidad Iberoamericana, la Fundación Manuel Buendía, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación y la organización Incide Social Asociación Civil. También hay productores y editores: Alejandro Jiménez, director de opinión del diario Universal; Jorge Alberto Lamoy Bocanegra, de la Universidad de Tabasco; Isabel Hernández, jefa de información de Ibero 90.9. Hay ganadores del Premio Nacional de Periodismo como Julio Volpini, hay investigadores también, otros periodistas como Gustavo Castillo, periodista de La Jornada, Itzia Ruiz Correa, Ana Lidia Pérez, periodista. Hay integrantes del jurado del Premio Nacional de Periodismo, hay académicos e investigadores, hay firmas de ciudadanos de diferentes profesiones y oficios, y también hay hay un registro electrónico. Por último, quisiera decir que también en esta postulación participó el jurista Raúl Carrancay Rivas, además del maestro Bernardo Batiz Vázquez y la maestra doctora en Derecho Betty Zanoli. Muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? Si hubiese alguna pregunta, quizás la pudiéramos contestar. Aquí está en el legajo que se entregó a la Cámara de Senadores, está desde luego cada una de las firmas con los datos de los suscriptores de la petición, y todo pues entregado formalmente al presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, el senador Albores. De modo que todo está en curso. El 7 de octubre, como todos estamos enterados, es la conmemoración del centenario del asesinato del doctor Belisario Domínguez, y ese día, por lo menos formalmente, es en el que debe entregarse la medalla a quien haya sido seleccionado para el efecto. No siempre se puede por las agendas del Senado, pero ese día es prescrito por el reglamento de la Cámara de Senadores para ese propósito. Nosotros hemos cumplido cabalmente, y creo que pues tendrán que en la Cámara de Senadores darnos la razón de que la petición pues tiene sustento y como nunca justificación, dado los momentos que vive México. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias.